Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia en la tarde de hoy. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar en la tarde de hoy y luego daremos inicio a la teleconferencia. Les recuerdo que esta teleconferencia hace parte de la capacitación Atención Integral a los niños y niñas con desnutrición. Esta capacitación es gracias a la Gobernación de Antioquia y al programa Maná. Hoy nos acompaña nuestro facilitador, el doctor Carlos Bernal. Él nos va a traer el tema tratamiento de los niños con desnutrición grave. Todo para el fortalecimiento de acciones educativas en desnutrición en la atención integral de los niños y niñas con desnutrición. Sean todos bienvenidos. El doctor va a estar explicando el tema durante unos 40-45 minutos. Finalizado el tema vamos a tener una sección de preguntas y finalizada la sección de preguntas vamos a ponerles por el área de chat un enlace donde puedan registrar su participación en un formulario. Sean todos bienvenidos, los dejo con el doctor Carlos Bernal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Alonso, y bienvenidos todos ustedes también. Vamos entonces a empezar a conversar un rato sobre el tratamiento de los niños con desnutrición grave, dentro de este curso en el cual estamos trabajando. Bueno, para empezar, quiero mencionarles es importante mencionar este artículo que nos puede servir como de punto de partida hoy, que se llama ¿Por qué las tasas de mortalidad por desnutrición grave permanecen tan elevadas? Este fue un artículo escrito y publicado en 1996 y en él sus dos autoras revisaron 67 estudios que habían sido publicados durante los últimos 50 años, desde la década de los 50. Estudios que se referían a atención de niños con desnutrición grave en hospitales. Y encontraron que la mortalidad hospitalaria por desnutrición no había cambiado, que en los años 90 la mortalidad de los niños por desnutrición grave tratados en los hospitales era en promedio de 23,5, es decir, era igual a la que se presentaba en los años 50. Y esa mortalidad, sin embargo, variaba entre el 5% y el 50%, es decir, era absolutamente variable. Encontraron en el estudio que realmente había diferentes prácticas de tratamiento y que la mortalidad era mayor en los niños con kwashiorkor y con desnutrición mixta. Desnutrición mixta, recordemos, es cuando el niño tiene marasmo y también tiene edemas, entonces es una desnutrición mixta. Encontraron, como les decía, diferentes prácticas de tratamiento, entre ellas dietas con elevado contenido de proteínas. Antes nosotros pensábamos y creíamos que si un niño estaba desnutrido, pues entonces había que darle, si le faltaban proteínas, teníamos que darle bastantes proteínas y bastantes calorías. Entonces se utilizaban dietas hiperproteicas e hipercalóricas. Otro hecho que encontraron estas doctoras en su estudio fue el uso innecesario de hidratación intravenosa, la no utilización de antibióticos en los niños con desnutrición grave, la utilización de hierro desde la primera fase de recuperación de la desnutrición y el uso de diuréticos. Muchos centros no daban suplementos adecuados de vitaminas y minerales. Con base en este estudio, en los hallazgos de este estudio, se propuso hacer una guía por parte de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de los niños con desnutrición grave. La primera guía apareció en 1999
y se llamaba Tratamiento de la Malnutrición Grave, Manual para Médicos y otros profesionales sanitarios superiores. Fue, pues, digamos, como la primera versión de la guía. Más adelante, en el 2001, salió publicada en un texto de la OPS, y en el 2004 salió como, digamos, la versión más reciente que tiene la Organización Mundial de la Salud. En el departamento de Antioquia, la Gerencia de Seguridad Alimentaria Maná preparó la primera guía en el 2004, basada muy rigurosamente en la guía de la Organización Mundial de la Salud, y más adelante, en el 2007 y en el 2010, se amplió y se le incluyeron otros aspectos también muy importantes para el manejo integral de los niños con desnutrición. En IEPI, en el curso clínico de IEPI, que todavía se está revisando, que apareció en el 2012, se incluyó una versión de la guía de tratamiento de la Organización Mundial de la Salud, adaptada para Colombia, porque hay algunos aspectos, algunos puntos que se piensa que de la guía original pues pueden cambiar, y otros porque hay algunos elementos o medicamentos que no están disponibles. Entonces, fundamentalmente, esta es una guía para el tratamiento de los niños con desnutrición grave, es decir, como habíamos visto antes, los que tienen marasmo, que quiere decir emaciación visible, que están absolutamente delgados porque tienen un peso para la talla por debajo de -3 desviaciones estándar. Y los niños con kwashiorkor, que son los que tienen desnutrición edematosa, con edema por lo menos en ambos pies. Y mixta cuando hay ambas situaciones. Miremos este cuadro de IEPI, y entonces tenemos por una parte la desnutrición severa, ya dijimos, emaciación visible, edema, peso para la talla por debajo de -3, y en los menores de 2 años, peso para la edad por debajo de -3. Estos pacientes, de acuerdo con IEPI, la Organización Mundial de la Salud, se deben hospitalizar, referir urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte. A estos pacientes hay que manejarlos como una urgencia médica. No son pacientes para que vuelvan mañana, ni para que vuelvan la semana entrante, ni para que esperen toda una mañana sentados en una banca que les corresponde el turno. Esto es una urgencia. El niño con desnutrición grave es una urgencia y está en riesgo de morirse, y como tal se debe atender rápidamente. Los niños con desnutrición quedaron, como habíamos visto ya en la conferencia anterior, los que están entre -2 y -3 desviaciones estándar para cualquiera de los 3 indicadores. Algunos de estos niños con desnutrición no grave, de -2 y -3, tienen complicaciones asociadas. Tienen, por ejemplo, lo más frecuente es que tengan diarreas persistentes, infecciones respiratorias graves. Estos niños también se deben hospitalizar y se pueden tratar con el mismo protocolo que se utiliza para los niños con desnutrición grave. El protocolo de la Organización Mundial de la Salud incluye 10 pasos que tenemos aquí y que vamos a comentar en detalle cada uno de ellos. Originalmente el protocolo consta de 2 fases, una fase de estabilización y una fase de rehabilitación. La fase de estabilización es los primeros días, puede durar entre 3 días y una semana, los primeros 2 días, y es en la fase en la que se tratan las complicaciones graves que están poniendo en peligro la vida, es decir, la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación cuando está presente. Se empiezan a corregir los desequilibrios electrolíticos, se empieza el tratamiento de la infección, se empiezan a administrar desde el principio micronutrientes y se empieza una alimentación prudente que vamos a comentar. El niño debe tener alguna mejoría en los primeros días, en los primeros, digamos, 7 días, y de ahí para adelante pasa a la segunda fase, que es la fase de rehabilitación, donde lo que se va a tener es
ya como la recuperación del crecimiento, ya el niño va a empezar a comer mejor y va a recuperar el crecimiento, a alcanzar las metas. Durante este tiempo es absolutamente importante toda la parte de estimulación sensorial y preparar para el seguimiento. La tercera fase, que no está en esta diapositiva y que hace parte del protocolo de Maná, es el seguimiento. El seguimiento después de que los niños ya están en su casa y que es absolutamente fundamental para, en lo posible, prevenir y evitar las recaídas. Antes de que empecemos a trabajar el tratamiento propiamente, vamos a repasar un poquito, digamos, las bases fisiológicas de ese tratamiento. Ya algo de esto lo vimos en la vez pasada, pero vamos a recordar. Desde el punto de vista del aparato cardiovascular, sabemos que los pacientes con desnutrición grave tienen bajo gasto cardíaco, tienen baja presión arterial, como tienen un corazón que es desnutrido, que está malito, que está chiquito, que no bombea con fuerza, cualquier aumento de la volemia puede producir insuficiencia cardíaca y, al contrario, cualquier disminución de la volemia va a producir hipoperfusión tisular. Entonces, eso, ¿qué importancia tiene para el tratamiento? Y la importancia que tiene es que si el niño está deshidratado, debe hidratarse lentamente, es decir, es uno de los principios básicos del tratamiento. Hay que manejar con cuidado los líquidos para no provocar una falla cardíaca. Y esa hidratación preferiblemente se debe hacer con una solución de rehidratación oral que sea adecuada para niños con desnutrición grave, que vamos a ver por qué es un poco distinta la solución de hidratación que se debe usar. Y en general, evitar los líquidos intravenosos hasta donde más sea posible para no ir a sobrecargar el corazón. Desde el punto de vista hepático, entonces tenemos que durante la desnutrición grave los niños tienen una disminución de la síntesis de todas las proteínas, el hígado no está trabajando bien y entonces durante el metabolismo de los aminoácidos se producen algunos metabolitos que son tóxicos, que son anormales y que el hígado los maneja y los organiza y, digamos, lo desintoxica. Pero si el hígado no está funcionando bien, se pueden acumular esos metabolitos tóxicos. Decíamos que hay disminución de la síntesis de proteínas, todas las proteínas transportadoras que transportan los micronutrientes son producidas en el hígado, por ejemplo la transferrina. Entonces estos pacientes no van a tener una proteína adecuada para transportarles el hierro. Esto, ¿cómo se va a reflejar en el tratamiento? En el uso de comidas fraccionadas. Vamos a dar la alimentación de a poquito y frecuente. Esa es una de las claves grandes del tratamiento de los niños con desnutrición grave. Poquito y frecuente. Hay que tener en cuenta que estos niños son muy anoréxicos al principio. Bueno, como el hígado no puede manejar una carga grande de proteínas, entonces les tenemos que dar las proteínas, digámoslo así, como medidas, es decir, no deben sobrepasar la capacidad del hígado para metabolizarlas, pero tienen que ser suficientes para que el niño empiece a recuperarse y vaya sintetizando sus propias proteínas. Se deben también restringir los medicamentos de metabolismo hepático, por ejemplo, o por lo menos tener cuidado, por ejemplo, con el acetaminofén y no utilizar las dosis más altas, sino las dosis más bajitas y de pronto menos frecuentes, porque el hígado no está funcionando bien. Y se deben administrar suficientes calorías para evitar que el paciente que tiene desnutrición grave siga produciendo glucosa a partir de los aminoácidos, que es lo que se llama la gluconeogénesis. Normalmente no tiene sentido producir energía a partir de proteínas, ¿cierto? La energía se va a producir a partir de las grasas y de los carbohidratos, pero en el desnutrido, en el marasmático que se está consumiendo, van a utilizar las proteínas, pero si nosotros le estamos dando suficientes calorías, vamos a poder evitar que se presente esta situación. En relación con el riñón, con el aparato genitourinario,
hay disminución de la filtración glomerular, hay disminución de la capacidad para excretar excesos de sodio, hay una disminución para excretar exceso de ácidos y de volúmenes elevados de agua. Estos pacientes con frecuencia tienen acidosis metabólica, no son capaces de botar los ácidos que están produciendo, y en especial en los pacientes con Kwashiorkor son frecuentes las infecciones urinarias. Entonces es importante tener esto en cuenta durante el tratamiento y prevenir que se sigan destruyendo tejidos que van a llevar una carga de nitrogenada importante a los riñones que están trabajando mal, tratando adecuadamente las infecciones y suministrando calorías, ¿cierto? Si usted por ejemplo se está gastando las proteínas en obtener energía, le están sobrando amoníaco, amonio, productos nitrogenados que tiene que excretar necesariamente por la orina. Entonces no se deben dar tampoco más proteínas de las necesarias. Ya habíamos visto que tienen dificultad para excretar el sodio, que tienen un contenido total, corporal total de sodio elevado, y entonces hay que darles poquito sodio y el agua suficiente pero no excesiva. En relación con el aparato gastrointestinal, entonces tenemos que los desnutridos tienen disminución del ácido clorhídrico en el estómago. El ácido clorhídrico es como una barrera contra las infecciones. Las bacterias, uno tiene muchas bacterias en la boca, las deglute y son destruidas en el estómago por efecto del ácido clorhídrico, y en el estómago normalmente no hay bacterias. Pero si es desnutrido no tiene la barrera del ácido clorhídrico, y entonces va a tener sobrecrecimiento intestinal de bacterias que puede llevar a complicaciones como diarrea persistente, por ejemplo. Tienen disminución de la motilidad intestinal, tienen atrofia pancreática, todas las enzimas que produce el páncreas para la digestión de los carbohidratos, las grasas, las proteínas no se están produciendo adecuadamente, entonces eso va a llevar a una mala digestión y una mala absorción intestinal. Además que la mucosa intestinal está atrofiada, está dañada, está planita, ha perdido sus vellosidades, entonces la función va a estar afectada. ¿Cómo vamos a manejar eso? Como hicimos ahora, con comidas pequeñas y frecuentes, de a poquito cada ratico, y una alimentación que, como vamos a ver, es baja en el contenido de lactosa, porque las enzimas encargadas de hacer la digestión de la lactosa en esa mucosa intestinal atrofiada son insuficientes para manejar cargas grandes de lactosa. Desde el punto de vista inmunitario ya habíamos visto que todos los elementos de la inmunidad están disminuidos, que hay atrofia linfática, que está disminuida la inmunidad celular, que disminuye la inmunoglobulina secretora, que faltan signos de infección, por ejemplo, leucocitosis y fiebre. La respuesta inflamatoria está disminuida. Estos pacientes no hacen signos de infección. Por lo tanto, para este protocolo, todos los pacientes con desnutrición grave se consideran infectados y se deben tratar con antibióticos de amplio espectro. Sabemos que se abusa de los antibióticos en cantidades de situaciones, pero esta es una situación en la que hay que colocar los antibióticos porque los niños no van a manifestar las infecciones y pueden incluso tener reactantes de fase aguda normales y tener una infección, y cuando uno menos piensa se pueden complicar. Y ya desde el punto de vista más íntimo en la célula, habíamos mencionado que hay un daño de la membrana celular por el estrés oxidativo, ¿cierto? No solamente, por el estrés oxidativo, lo cual va a producir un daño de la bomba de sodio que va a favorecer la acumulación de sodio dentro de la célula, el edema intracelular y la disminución del potasio y del magnesio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que administrar suplementos de potasio y de magnesio suficientes y que debemos limitar el aporte de sodio. Entonces ahora sí vamos a hablar ya del tratamiento, que lo vamos a entender muy bien con estas, con estas bases fisiológicas. Entonces, empezando por la primera fase, el primer punto es prevenir y tratar la hipoglicemia. Los pacientes, habíamos visto en la
en la conferencia pasada cómo la hipoglicemia de pronto es casi como que el puntillazo final para estos pacientes con desnutrición grave que están más o menos compensados, que están como equilibrados, adaptados es la palabra, a su situación. Pero llega la infección, y entonces la infección aumenta la producción de insulina, estimula la producción de insulina pide glucosa que no hay de dónde sacarla, y esto provoca la hipoglicemia. Fuera de eso, los ayunos, estos niños a veces pues, están tan desnutridos, muchas veces pueden, en una espera, mientras esperan la atención, pueden hacer una hipoglicemia y se pueden morir ahí cuando uno menos piensa. Entonces todos los tiempos que pueden implicar demora en el tratamiento van a favorecer la hipoglicemia. Por lo tanto, siempre hay que pensarlo, se debe hacer glicemia al ingreso, a las 24 y a las 48 horas, como para empezar. Primero poquitico, glicemia a las 24 y a las 48 horas. Hay que... si se necesita más, se hace más, es decir, pero si el paciente, por ejemplo, tuvo una glicemia normal, pues le hacemos esos primeros 2 días glicemia. Se considera hipoglicemia en estos niños cuando está por debajo de 54 miligramos por 100 mililitros. Si no hay forma de hacer glicemia y el paciente está muy enfermito, es mejor tratarlo como si tuviera una hipoglicemia. Es preferible tratarlo como si tuviera una hipoglicemia. Si el paciente está consciente, se le debe iniciar la alimentación inmediatamente o darle destroza al 10% por vía oral. En general se dan 50 centímetros por kilo de destroza al 10%. Si está inconsciente, se dan 5 mililitros por kilo de destroza al 10% por vía intravenosa o por sonda nasogástrica. Y se controla a los 30 minutos. Se debe estar monitorizando en estos pacientes cuando tenían la hipoglicemia, a ver que sí se corrigió o que sí se mantiene corregida, y empezar, absolutamente importante, la alimentación desde las primeras 24 horas. Perdón, desde las primeras 2 horas. La segunda complicación que está muy relacionada con la hipoglicemia es la hipotermia. La hipoglicemia produce hipotermia, el shock, el sea hipovolemio o séptico, también van a producir hipotermia. Son signos, pues, digamos, de extrema gravedad. Y estos pacientes hacen muy fácil la hipotermia porque también no son capaces de controlar su temperatura. Entonces es muy importante mantenerlo abrigadito o en contacto piel a piel con la madre o con un aparato, una lámpara de calor radiante, pues teniendo mucho cuidado que no vaya a producirse quemaduras. Evitar las corrientes de aire, evitar los baños prolongados, baño mínimo necesario, es decir, lo mínimo para mantenerlo aseado, pero no dejarlo desnudo, destapado mucho rato, porque se nos va a enfriar. Idealmente la temperatura ambiente debería estar elevadita, más o menos entre 25 y 30 grados centígrados sería la temperatura para mantener estos niños. Bueno, tratamiento de la deshidratación. Muchos de estos niños tienen diarrea. Muchos de estos niños tienen diarrea, digamos, yo diría que por lo menos el 60-70% de los niños con desnutrición grave, cuando llegan con diarrea. Esa deshidratación se debe tratar idealmente por vía oral y más lentamente. Se debe evitar la hidratación intravenosa, ya dijimos, por el riesgo de falla cardíaca y explicamos por qué se puede presentar este riesgo. Y para la hidratación hay que tener en cuenta que los pacientes con desnutrición grave tienen un exceso corporal de sodio y tienen un déficit muy importante de potasio. Así los electrolitos del líquido extracelular que nosotros medimos en la sangre puedan ser normales. Entonces la recomendación es usar una solución de rehidratación oral modificada para niños con desnutrición, que fundamentalmente contiene más potasio que el suero estándar.
Si el paciente tiene una deshidratación grave, habrá que utilizar la hidratación intravenosa, o si tiene choque séptico. Realmente en estos pacientes con desnutrición grave es difícil diferenciar entre un shock séptico o un shock por deshidratación, un shock hipovolémico, porque los signos son muy parecidos. Y además hay cuadros mixtos, hay niños que tienen deshidratación grave y además tienen sepsis. Los pacientes que estén deshidratados, con deshidratación grave o que estén en shock, pues así tengan mucho sodio corporal y se deba tener mucho cuidado, pues si están hipovolémicos hay que corregir la volemia, y la solución más adecuada es el lactato de Ringer, que es una solución pues, que como todos sabemos tiene una composición similar a la del líquido extracelular y que por eso se utiliza para eso, para tratar el shock, para expandir el volumen del líquido extracelular. Se deben dar, pero se debe administrar más poquito de lo que nosotros utilizamos en un paciente que no tiene desnutrición grave. La recomendación es dar 15 mililitros por kilo en una hora. Y repetir si es necesario. Mientras se canaliza la vena, que a veces en estos pacientes es muy difícil canalizar la vena, que es imposible, sobre todo los pacientes que están con edema, los niños con coachorcos con edema, entonces se puede empezar a pasar suero oral por sonda nasogástrica. Si el paciente, después de pasarle, digamos, dos bolos de estos en 2 horas, sigue, no mejora, entonces hay que pensar pues que el choque no es solo por deshidratación, sino también séptico, y tomando todas las medidas que podemos tomar para el tratamiento de la infección grave, prevenir y tratar hipoglicemia, hipotermia, los antibióticos, de pronto transfusiones, vitamina K si hay fenómenos hemorrágicos, en fin. Bueno, sobre la hidratación oral, quiero contarles un poquitico como la historia de cómo ha evolucionado, digamos, los conceptos en el tratamiento del niño con desnutrición grave. Por una parte, situémonos en el año 99. Aquí a la derecha tenemos la composición del suero oral. Que se empezó a utilizar desde 1975. El suero oral que contenía 90 milimoles por litro de sodio y 110 milimoles por litro de glucosa, y tenía 20 milequivalentes de sodio por litro, 80 de cloro y 10 de citrato, con una osmolaridad de 300 hombres. Este suero, que es una maravilla, que ha salvado millones y millones de vidas, no es perfecto porque no disminuye ni el volumen ni la duración de la diarrea, pero es un suero que ha servido mucho. Entonces siempre se pensó que como los niños con desnutrición grave tienen un exceso corporal de sodio, es prudente rebajar el contenido de sodio en la solución de hidratación y aumentar el contenido de potasio. Entonces se empezó a hablar de una solución, o la guía original habla de una solución que llaman Resomal, que es solución de rehidratación oral para malnutridos. Mitad del sodio y el doble de potasio, cloro, citrato y estos micronutrientes que también inicialmente se les administraba al suero oral. ¿Cómo se preparaba ese Resomal? Un sobre de suero oral, 50 gramos de azúcar común y corriente, 2 litros de agua y 20 mililitros de una solución concentrada de electrolitos y minerales que contenía todo esto. Una solución concentrada que contenía todos estas sales de potasio, 2 sales diferentes de potasio, cloruro de magnesio, zinc, cobre, selenio, yodo. Entonces queda una solución, con esto al agregarle solución concentrada, le estábamos subiendo el potasio que habíamos rebajado al diluirlo en 2 litros de agua. Sin embargo,
Esta solución es un poquito complicada porque hay que disponer de esta solución concentrada que no es disponible, digamos, fácilmente, se puede utilizar y se ha utilizado, pero hay que prepararla, digamos, como solución magistral. No está pues disponible cada vez que uno lo necesite, ¿cierto? Por otra parte, se desencadenó mucha polémica acerca de la composición de esta solución de Resomal. Es decir, que de pronto este sodio de pronto realmente era muy poquito, entonces muchas personas que habían trabajado insistieron en que el suero estándar era muy bueno y que no había necesidad de hacer esos cambios. Entonces hay un estudio que yo conozca, y este estudio que fue un estudio controlado, bien hechecito, que evaluó la seguridad y la eficacia del Resomal en el tratamiento de los niños con desnutrición grave, con diarrea aguda, comparándolo con el suero estándar. ¿Y qué pasó? Es un estudio bien hecho, clínico controlado, con tamaño de muestra adecuada. En ambos grupos se corrigió la deshidratación. Los niños que recibieron el Resomal tuvieron mejores niveles de potasio al final de la hidratación. Es decir, los desnutridos graves tienen un problema de deficiencia de potasio. El Resomal estaba dando, en vez de 20 que trae el suero oral, 40 milimoles por litro. Pero se presentó con mayor frecuencia hiponatremia, con los 45 de sodio. A algunos pacientes, así tuvieran desnutrición grave, se les bajaba el sodio. Entonces, no hay realmente, digamos, como evidencia, estudios clínicos controlados grandes, más para tomar una decisión en este sentido. Entonces la recomendación actual que trae IEPI es más sencilla, y es usar el suero oral nuevo, el nuevo suero oral que llamamos suero oral de baja osmolaridad. Acuérdense que el otro suero, el suero estándar que siempre se había utilizado a partir de 1975, tenía 90 de sodio y tenía 110 milimoles de glucosa y una osmolaridad de 310. A partir del 2001, la OMS cambió la fórmula del suero estándar por esta que tenemos aquí, rebajando el contenido de sodio y rebajando el contenido de glucosa, de tal manera que rebajó la osmolaridad a 245, y es lo que se llama suero de baja osmolaridad. Ese es el suero, digamos, oficial que hay ahora por parte de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de los niños con diarrea de cualquier etiología en todo el mundo. Tiene menos sodio, 90 de todas maneras. Entonces, en los niños con desnutrición grave debemos subir el potasio de 20 que tiene a 40 milimoles por litro. Entonces, vamos a utilizar el suero estándar y le vamos a subir el potasio. ¿Cómo podemos subir el potasio? Agregándole a este litro 18 mililitros de jarabe de gluconato de potasio, que está disponible en todas partes, el ion K, es gluconato de potasio. ¿Por qué gluconato de potasio y no cloruro de potasio? Porque cuando nosotros estamos adicionando cloruro de potasio, también estamos adicionando cloro, ¿cierto? Cada vez que usted agrega un potasio, está adicionando también un milimol de cloro. Entonces nos quedaría una solución con bastante cloro que podría favorecer acidosis, pero también se podría utilizar con cloruro de potasio, como se ha recomendado, por ejemplo, con la solución que nosotros usamos para preparar líquidos intravenosos, que conocemos como Catrol. Pues también podríamos agregarle 10 centímetros y con eso estamos subiendo la concentración a 40 milimoles por litro de potasio. Podemos prepararlo, si tenemos el sobre del suero nuevo, 1 litro de agua, los 18 mililitros de jarabe de potasio, de gluconato de potasio. Si tenemos el sobre del suero viejo, del suero de 90 que todavía está, en este momento estamos como en un momento de transición entre el suero viejo y el nuevo, y
y la gente ni se ha dado mucha cuenta de eso. Pero si tenemos el suero de 90, entonces para rebajar ese sodio de 90, rebajarlo a 75, vamos a diluirlo en 1200 centímetros de agua y también le vamos a agregar el potasio, que nos va a quedar no exactamente en 40, pero sí cerca de 40 milimoles por litro. Entonces, ese es el suero para la hidratación oral. Y esa hidratación oral hay que hacerla más lentamente, más lentamente. La recomendación es hacerla en el doble de tiempo que utilizamos para la hidratación oral normalmente. Nosotros un niño con deshidratación lo hidratamos en 4 a 6 horas. Los niños con desnutrición grave, hidratémoslos en 8 a 12 horas. Esa sería la... Mejor ir despacio para no ir a sobrecargar el corazón. Si le damos volúmenes grandes, así lo podemos hacer mejor. Fuera de la hidratación, hay que tener en cuenta que el paciente tiene un exceso corporal de sodio y un déficit de potasio, entonces hay que dar suplementos de potasio. Después de que el paciente está hidratado, hay que dar suplementos de potasio. La recomendación que se tiene es darlo con la alimentación, mezcladito con la alimentación. Ahora vamos a ver, y también se deberían dar suplementos de magnesio para reponer esos déficits acumulados que tienen los pacientes. Siguiente punto del tratamiento de la infección. Todos los niños con desnutrición grave se consideran infectados. Entonces le vamos a dar antibióticos de amplio espectro. Podemos dar ampicilina gentamicina o ampicilina amicacina, ampicilina más un aminoglicósido a las dosis normales. Con esto vamos a tratar vamos a mantener un amplio espectro de tratamiento de antibióticos. Pero según criterio clínico se podrían utilizar otros antibióticos. Por ejemplo, si uno tiene una infección muy sospechosa de ser por estafilococo, pues entonces va a utilizar un antibiótico que sea adecuado para estafilococo. O si el paciente está muy grave, no mejora con esto, pues habrá que pensar en utilizar una cefalosporina de tercera generación u otros antibióticos. Pero digamos, estos son los para empezar. Bueno, el siguiente punto del protocolo es corregir las carencias de micronutrientes. Los micronutrientes, que son las vitaminas y los oligoelementos, son muy importantes en el proceso de recuperación nutricional, porque la mayoría de estos micronutrientes tienen funciones como de enzimas, de favorecer las reacciones enzimáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la síntesis de proteínas, con la cicatrización, con la reparación de tejidos. Entonces es importante darles suplementos. Se da siempre suplementos de vitamina A en dosis elevadas. Si el paciente, es decir, cuando llega se le da una dosis alta. En la guía encuentran ustedes la dosificación. En los menores de 6 meses 50.000 unidades, de 6 meses a 1 año 100.000 unidades y mayores de 1 año 200.000 unidades. En este momento la recomendación es dar una sola toma. Inicialmente, los protocolos iniciales se recomendaba dar una el primer día, otra el segundo día y otra el día 14. Pero realmente son dosis muy elevadas de vitamina A, entonces la recomendación es dar las dosis repetidas solamente en los casos en que los niños presenten queratoconjuntivitis, pues alteraciones de la córnea por deficiencia de vitamina A. Si no, con una sola dosis es suficiente, que es la misma dosis que está recomendada para usar en todos los niños periódicamente. Se deben dar siempre suplementos de ácido fólico. En el primer día se dan 5 miligramos y se continúa dando durante todo el proceso 1 miligramo de ácido fólico. Se debe dar un preparado que contenga vitaminas, que contenga multivitaminas, que pueden ser estas vitaminas,
vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E. Pero es muy importante tener en cuenta que las vitaminas, que los preparados de vitaminas que vamos a utilizar en la primera fase del tratamiento no deben contener hierro. No deben contener hierro. ¿Por qué no deben contener hierro? Acordémonos, el hígado no funciona bien, no se está produciendo transferrina, que es la proteína que transporta el hierro. Si no hay quien transporte el hierro se queda como hierro libre, y el hierro libre es veneno para la célula. El hierro libre produce estrés oxidativo, daño de la membrana celular, y es dañino. Por eso es por lo que no damos hierro en las primeras fases del tratamiento. Tenemos dificultades porque en el comercio prácticamente todas los multivitamínicos que hay contienen hierro. Y los oligoelementos tampoco están fácilmente disponibles. Entonces la propuesta sería darles la vitamina A, como sabemos, darles el ácido fólico, como mencionamos, y darles uno de estos productos que sí existen en el comercio, que son productos que tienen zinc y que tienen, fuera de eso, un poquito de vitamina A, tienen vitamina C y vitaminas del complejo B, tiamina, riboflavina, ácido pantoténico. Ese producto, digamos que de pronto no sería absolutamente ideal porque no vamos a dar suplementos de manganeso, de selenio, de cobre, de otros oligoelementos que podrían ser importantes, pero pensamos que como ese niño se va a alimentar, pues de alguna manera, y los requerimientos de esos micronutrientes son tan poquitos, entonces probablemente con la alimentación le estaríamos supliendo eso. El zinc sí es absolutamente importante en la recuperación nutricional. Ese es el que todo el mundo está de acuerdo, que está claro completamente que se debe administrar. Al administrar un producto de estos también estamos administrando pequeñas dosis de vitamina A, que son muy distintas a las dosis grandes, a las megadosis que damos, porque lo que se está dando es como el requerimiento diario, razón por la cual no debemos repetir las dosis de vitamina A para no ir a caer en excesos, ¿cierto? Bueno, la alimentación. La alimentación es clave en el tratamiento de los niños con desnutrición grave. Debe ser temprana, es decir, estos niños no pueden dejarse de aguantar hambre. Hay que empezar a alimentarlos desde que llegan. Y la alimentación debe ser cada 2 horas. Seguidito, para que la tolere, para que la reciba, para que el hígado pueda manejar esas proteínas que se están absorbiendo, para que no haya ser una hipoglicemia. No es pues un capricho, sino que es parte del tratamiento. Alimentación cada 2 horas. Dieta baja en proteínas, pero con suficiente aporte calórico. Ya dijimos por qué es importante no dar un exceso de proteínas, que antes creíamos que había que darle bastantes proteínas. No le podemos dar proteínas en exceso porque el paciente tiene un hígado que no está funcionando correctamente y entonces no va a poder manejar una carga de proteínas importante. Entonces hay que empezar de a poquito e ir aumentando progresivamente. Iniciamos con una fórmula que se llama en el protocolo la F75. Se llama la F75 porque contiene 75 kilocalorías por cada 100 mililitros, que es un contenido de calorías, digamos, muy suficiente, muy holgado. Por ejemplo, si lo comparamos con la leche materna, que tiene 650, pues o 65 por cada 100 mililitros, o con la leche de vaca, que tiene 57 o algo así por cada 100 mililitros. Entonces, le estamos dando una cantidad de calorías, digamos, adecuada. Y tiene poquitas proteínas, 0.9 gramos de proteínas por cada 100 mililitros. De tal manera que si nosotros le damos 130 mililitros por kilo día,
Con eso le llenamos sus requerimientos de agua. Y con eso le estamos dando un poco más de 1 gramo de proteínas por kilo y le estamos dando alrededor de 100 calorías por kilo, que es lo que el niño necesita para ir mejorando de a poquito. Hay varias alternativas para preparar esta fórmula F75. Esta que tenemos aquí en la diapositiva es una que a mí me parece pues muy práctica, porque se prepara con pan y el pan pues está disponible en todas partes, es barato. El pan es un cereal precocido, pues, realmente es trigo, está precocido, no hay que cocinarlo adicionalmente, entonces se prepara fácil. Se puede preparar con leche de vaca, pero en los menores de 6 meses se puede preparar con fórmulas adaptadas para el primer semestre, incluso en niños con diarreas muy complicadas y que están poniendo mucho problema por la diarrea, se puede preparar con fórmulas libres de lactosa. Hay recetas para menores de 6 meses que tienen menos cargas renales de solutos, y hay recetas ya, digamos, para niños mayores de 6 meses, que sería, digamos, como esta. Esto tiene leche, azúcar, el pan que dijimos, aceite para dar calorías, y a esto le agregamos los 18 mililitros de jarabe de gluconato de potasio o los 10 centímetros de catrol, de cloruro de potasio, para elevar el contenido de potasio. Es importante dar el suplemento de potasio por lo menos casi que durante todo el tratamiento, pero por lo menos durante toda la primera fase y una parte importante de la segunda fase del tratamiento. Se puede preparar con otros almidones diferentes, y ustedes en la guía de Maná van a encontrar recetas para prepararlos con arroz, con pastas, con plátano. En Urabá, por ejemplo, se prepara con plátano, pero conserva pues estas mismas proporciones. Fíjense que en esta dieta es importante que de cada 1000 centímetros nosotros tenemos apenas 300 mililitros de leche. Entonces a la larga es una leche bastante diluida, en la cual se recuperan las calorías que se pierden al diluir, agregándole un almidón y agregándole aceite. Por lo que es una fórmula diluida, es baja en lactosa, y estos pacientes con desnutrición grave con mucha frecuencia tienen diarreas persistentes, diarreas complicadas. Entonces por eso también esto ayuda al manejo de la diarrea de estos pacientes, junto con la suplementación de zinc. Por eso casi siempre la diarrea se va mejorando. A todos los pacientes se acostumbra a darles un antiparasitario, un antihelmíntico, que el que más se utiliza es el albendazol. En menores de 1 año si se necesita, se puede utilizar pamato de pirantel, pero no, digamos, los imidazólicos, el metronidazol y estos, o el tinidazol, se utilizarían si hay resultados, si hay protozoos, amibas o yardias en los coprológicos, estaría indicado, pero digamos como de rutina, el antihelmíntico se utiliza, y es muy común que estos niños estén. Exámenes de laboratorio, cuando hay posibilidades, pues se pueden hacer. La glicemia es importante hacerla al ingreso por micrométodo lo más rápido que se pueda, Kinitest, uno de estos pues micrométodos para glucosa. El hemoleucograma, pues si es con disponibilidad, si se puede hacer un citoquímico de orina, pues se hace. Si se puede hacer un coprológico, se hace, pero no es pues absolutamente indispensable. Y en zonas de malaria, en zonas maláricas, es importante hacer gota gruesa. Pero ya que hablamos de exámenes de laboratorio, los exámenes de laboratorio no son muy importantes. Es decir, estos exámenes básicos, por ejemplo, el citoquímico de orina es importante especialmente en los pacientes con Kwashiorkor, porque en ellos son frecuentes las infecciones urinarias. Pero con exámenes de laboratorio en niños con desnutrición grave hay que
limitarse mucho. No podemos utilizar muchos exámenes de laboratorio, porque cada vez que vamos a hacer un examen hay que funcionar al niño, el niño tiene la piel de mala calidad, le vamos a hacer más daño en la piel, eso va a favorecer las infecciones, va a favorecer las flebitis, mientras menos lo tengamos que usar mejor. Entonces, hacer exámenes, por ejemplo, proteínas. ¿Para qué le vamos a hacer un examen de proteínas para decir que tiene unas proteínas bajitas si ya sabemos que tiene unas proteínas bajitas? Entonces, a veces se piden un montón de ionogramas de gases arteriales, de exámenes que realmente no se necesitan, porque lo que hay que hacer con estos pacientes es cuidados intensivos, pero los cuidados intensivos son humanos, es decir, es estar ahí, es darle la comida cada 2 horas, es alimentarlo, es darle los medicamentos, es mantenerlo calientico. Esos son los cuidados intensivos mejores para estos niños. Hay una complicación que se puede presentar y que ya sabemos por qué se puede presentar. Hemos venido hablando de eso desde el principio, y es que estos pacientes fácilmente, con cualquier excesito de líquidos que se nos vaya a la mano, pueden hacer una falla cardíaca. Y esa falla cardíaca hay que estar pendiente porque se empieza a manifestar con un aumento de la frecuencia cardíaca. Aumenta paciente que no tenga fiebre y nada, y que de pronto le aumenta la frecuencia cardíaca 25 por minuto y la frecuencia respiratoria 5 por minuto. Ojo que este paciente puede estar empezando a hacer una falla cardíaca. Ya después va a presentar crépitos, ingurgitación yugular, edema pulmonar, todo esto, pero cuando ya esté ahí ya está muy mal. Entonces lo que hay que hacer es suspender los líquidos, parar los líquidos. Aquí dice dar furosemida, pero furosemida ya sería en caso, digamos, de un edema pulmonar, ¿cierto? Si usted está echando babasa rosada, en fin. Pero, digamos, con los signos tempranos lo que hay que hacer es suspender los líquidos y rebajar los líquidos y después empezar otra vez a aumentarlos muy despacio, muy despacio. Hay que estar con mucho cuidado, porque esto se parece mucho a una neumonía, ¿cierto? El niño empieza a respirar rápido, se le oyen crépitos, pues queda con más razón que está ahí. Nos confundimos y pensamos que es una neumonía, y resulta que no es una neumonía, sino una falla cardíaca. Entonces hay que estar atentos a esto. Los niños con kwashiorkor con frecuencia tienen lesiones cutáneas, entonces hay que tratarlas. En las zonas secas aplicar pomadas de óxido de zinc, que hay muchas. Si está erosionado hay que desinfectar varias veces al día, limpiar, hacer una buena curación. Si hay lesiones supurativas, secar con violeta de genciana. Y si tienen pues infecciones, por ejemplo, con aspecto de ser infecciones por estafilococo, habrá que tratar con un antibiótico específico. Ahí todo se empieza el tiempo, se empieza la alimentación, se empiezan los micronutrientes, las vitaminas, todo esto, se empieza el tiempo en esos primeros días. Los niños al principio tienen muy poquito apetito, no quieren comer. Con mucha frecuencia hay que empezarlos a alimentar con sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es un recurso salvador de la vida. No sé por qué la gente le tiene últimamente como mucho temor al uso de la sonda nasogástrica. Una sonda nasogástrica bien utilizada para alimentación es importantísima, porque estos niños con mucha frecuencia hay que empezar por sonda porque no reciben. La sonda también puede ser muy importante para la hidratación cuando no se puede canalizar vena. También puede salvarle la vida al paciente, empezar a administrar su hidratación. Por un paciente con deshidratación grave que no se le puede canalizar vena, empezarle con sonda nasogástrica es, digamos, como la primera alternativa. Entonces, cuando ya el niño está mejorcito, cuando ya ha recuperado el apetito, porque como les decía al principio comen muy mal, cuando ya empiezan a comer mejor,
empiezan a ganar peso, estén ganando peso por lo menos 5 gramos por kilo día por 3 días, entonces se pasan a la siguiente fase, que es la fase de recuperación. Y ahí ya vamos a iniciarle la alimentación con una dieta que tiene mucho más calorías y que tiene mucho más proteínas. La otra tenía 75 kilocalorías por cada 100 mililitros, esta tiene 100 kilocalorías por cada 100 mililitros, la otra tenía 0.9 gramos de proteínas y esta tiene 2.9, es decir, tiene más de 3 veces más proteínas. Y nosotros veníamos con 130 mililitros por kilo, de F75, 130 mililitros por kilo día, repartidos inicialmente cada 2 horas. Ya entonces los vamos a cambiar por la F100, el mismo volumen, y vamos a empezar a aumentar progresivamente la cantidad, y también unos días después se podrá empezar a ofrecer algo de alimentación complementaria, digamos, normal. Pero la F100 es muy importante porque difícilmente usted con un alimento normal, común y corriente, usted va a suministrar esta cantidad de calorías de 100 kilocalorías por cada 100 mililitros. Entonces, por eso es importante de todas maneras utilizar la fórmula. Bueno, y se va aumentando progresivamente. Estos niños llegan a recibir cantidades grandes de calorías, más de 200 kilocalorías por kilo, 4 o 5 gramos de proteínas por kilo, pero en eso hay que ir aumentando poco a poco. En eso ustedes en los centros de recuperación nutricional tienen bastante experiencia. El hierro se debe empezar, pero cuando mejora el apetito. Solamente cuando mejora el apetito, es decir, cuando pasan a la fase 2, se le empieza a administrar el hierro, 2 a 3 miligramos kilo día, con sulfato ferroso. Ya vimos por qué no debemos administrar hierro al principio del tratamiento. Y durante estas fases hay que dar unos suplementos de micronutrientes los más completos posibles, ¿cierto? Que tengan todas las vitaminas y que tengan oligoelementos también. Entonces, digamos, estas pastillas que existen, que ustedes conocen, que traen todo, se les da, lo común es darles media pastillita al día, que tiene esto, que tiene todo esto. Es decir, aquí hay un errorcito en la diapositiva, donde dice 1, son 2, y donde dice 2, es 1. Una dosis diaria recomendada, lo que en inglés es la RDA, en español, una dosis diaria recomendada de los micronutrientes son estos, es decir, son como quien dice, los requerimientos. Esos son, digamos, los requerimientos de estos micronutrientes en las 2 columnas de la derecha. Una pastillita de estas tiene 2 veces los requerimientos. Entonces, para un niñito de estos le podemos dar media pastillita, y es lo que se acostumbra. La otra alternativa sería seguirle dando los suplementos de zinc con vitaminas, ¿cierto? Sobre esto hay cosas que a uno le quedan dudas, porque uno le puede dar todas estas cosas en una pastillita, pero siempre se pregunta cómo se absorberá, cómo se estará absorbiendo todo eso, qué tan biodisponible sea cuando llega todo junto. El otro punto de preparación para el alta, el otro punto es durante todo el tiempo la parte de estimulación sensorial y emocional, ¿cierto? Entonces estos niños necesitan afecto, necesitan cariño, necesitan la presencia de la madre dentro de lo más posible, necesitan una atención afectuosa por parte del personal que los atiende. Por eso en los centros
en los centros es muy importante que el personal no cambie mucho, ¿cierto? Porque se necesita gente que le guste, que sepa, que tenga buena relación con los niños. El juego es muy importante, hay que estimularlos, inventarles juegos, juguetes, pintar, todas las cosas. Y también el movimiento, ya cuando ellos están en recuperación, es una maravilla porque el apetito es enorme y la actividad también. Cuando los niños con desnutrición grave se ríen, están al otro lado. Ese es uno de los mejores signos, cuando se ríen. El niño que está muy enfermo nunca se ríe. Y la fase de seguimiento implica ya, después de que se da de alta, bueno, entonces vamos a hacerle seguimiento adecuado, vamos a hacerle control mensual, valoración nutricional, revisión médica, es asegurar el suministro de los micronutrientes, por lo menos el zinc, las vitaminas y el hierro, actividades de grupo, charlas educativas, entrega de complementación alimentaria. En el programa de Maná pues hay unos paquetes de ayuda alimentaria que se le dan a la familia, y también es muy importante las visitas domiciliarias. Este seguimiento es clave para no perder todo lo que se ha conseguido en el tratamiento, y realmente la mayoría de las veces estos niños se recuperan y siguen bien. Pues no vayan a creer que la mayoría de los niños recaen, la mayoría de los niños, si se les hace un buen seguimiento, siguen bien. Unos daticos que quería compartir con ustedes de nuestro trabajo en Turbo. En el 2001 y el 2005 se atendieron con este protocolo muy rigurosamente llevado 335 niños menores de 6 años, la mayoría de ellos con desnutrición grave, algunos con desnutrición moderada con complicaciones, con un promedio de edad de 14 meses, la inmensa mayoría menores de 2 años, y siempre nos llamó mucho la atención la frecuencia de coachorcor en lactantes menores, en niños de 2, de 3, de 4 meses. Cuando uno lo que encuentra en los libros es que el coachorcor es el niño destronado que le quitan la leche materna cuando nace el hermanito, es decir, cuando ya tiene 18 meses o algo así. Pero es que aquí los niños a veces nacen destronados desde el principio, entonces no reciben leche materna, sino que reciben solamente, por ejemplo, colada de plátano. Entonces, si un niño está en esas condiciones, a los 2 o a los 3 meses, ya está con edemas y ya está hinchado, y muchos de ustedes lo habrán visto. Más frecuente para nosotros fue el coachorcor, pero el marasmo también mucho, desnutrición mixta, y fíjense ustedes la mortalidad. En esos años se murieron 19 niños, la mortalidad en promedio fue de 5,7 por año, pero en el primer año fue de 8,7 y fue disminuyendo, y en el último año era de 4% y después menor. Esto es hasta cuando se hizo la publicación. Se supone que con un buen tratamiento la mortalidad debe estar por debajo de 5%, es digamos como la meta. La meta no puede, pues una meta maravillosa es tener 0 muertes por desnutrición, pero a veces siempre se muere alguno, pero hay que tener pues una mortalidad muy baja. Pero fíjense ustedes que de los 19 pacientes que se murieron, 14 tenían coachorcor. Definitivamente el coachorcor es más grave, y los niños se mueren de sepsis y se mueren de falla cardíaca. Pero es que estos niños vienen de ambientes muy duros y muy complicados y muy difíciles. Fíjense ustedes en las condiciones de vivienda, de suministro de agua y disposición de excretas de estos niños. Más del 50% tienen disposición de excretas en campo abierto, tenían en esa época. Entonces hay cosas que, por eso la desnutrición es un problema que no se puede mirar en forma aislada, es un reflejo de muchos problemas importantes que hay que afrontar desde distintos ángulos.
mostrarles estas fotos de estos niñitos de allá de Turbo, que son fotos ya tienen varios años. Esta es la misma niña cuando ya volvió después a revisión. Este es el mismo niño 3 semanas después. Entonces, estas son las cosas que le producen mucha satisfacción a la gente que trabaja con estos niños cuando los ve que van saliendo adelante. Un niño en 3 semanas se transforma de esta manera con cuidados y con una buena alimentación. La otra, este que es un indígena, ya que se vuelven gorditos también después, claro. Los beneficios se vuelven obesos. Bueno, esta era lo que yo quería presentarles hoy. Esta conferencia ya la habíamos presentado la semana pasada, pero hubo muchos problemas con el sonido, entonces quisimos repetirla para que quedara grabada para todos los del curso, para que todos, y para los siguientes cursos que tenemos esta semana. Si tienen preguntas, comentarios, ya hay muy poquitos realmente en este momento, pero aquí nos está preguntando que sin ánimo de publicidad y debido a su experiencia en el tratamiento, ¿qué nombres comerciales de estos multivitamínicos es más recomendado o apropiado? Sí, el problema es lo de que uno en estas cosas no puede hacer propaganda, pero se puede decir en clave. Digamos, como producto para la fase 1 de tratamiento, inicialmente que queremos dar zinc y que queremos dar vitaminas y que no tenemos la posibilidad de dar otros oligoelementos, digamos como lo más adecuado dentro de lo que nosotros disponemos, sería un producto de esos que tiene zinc y vitaminas que vienen en polvo, como yo digo, como muy parecido al chocolisto, ¿cierto? Yo creo que ahí más o menos la gente entiende de qué se trata. De eso también hay uno que es como genérico, que es un poquito más barato, y que tiene la misma composición. Mejor dicho, pues se puede decir el Zetabec o el Zetaful, serían como eso. Ya digamos para la fase 2 o la fase 3, lo que se ha usado mucho es el Centrum, ¿cierto? El Centrum Junior, que trae, dando media pastillita, que trae todo eso que vimos ahí, pues de la A a la Z, como dice la propaganda. Esa sería, pues digamos, otra alternativa. Pero ya en fase 2 o fase 3 se puede dar inclusive un multivitamínico de estos de goticas que tiene hierro, y dar el zinc aparte. El zinc solo se debe dar fundamentalmente en los pacientes con diarrea y en los pacientes que tienen riesgo de desnutrición. Es como la recomendación de dar el suplemento de zinc sol. Hay que recordar que hay dificultades en la absorción del zinc y del hierro cuando se administran juntos. Entonces, por eso la recomendación es, cuando se van a administrar, ya en otras circunstancias, administrarlos por separado, a una hora el hierro, a otra hora el zinc. Siempre mencionamos ahí pues los nombres comerciales, pero no es por hacerle propaganda a nadie, sino que eso es como lo que hay disponible. Muy bien, ¿algo más? Entonces, dar un link para que registren la participación. Les vamos a colocar un link para que ustedes ahí registren la participación. Muchas gracias, y dudas, comentarios, todo esto lo podemos ver también en los foros. Acuérdense que en cada teleconferencia tiene su foro. Entonces, en el foro de tratamiento, todo lo que sean dudas, inquietudes en relación con esto. Muchas gracias.
Muy bien. Hoy sí que ¿Le interrumpieron algunas cosas?